Hola, buenas tardes a todos. Este es un nuevo mensaje de vuestro siervo en Mesías, Valentín Núñez Rivero, cuyo título lleva Autorizados para hablar la verdad de Dios. Comencemos con los comentarios. Todas las personas interesadas en saber de Dios, que en su fuero interno tienen el anhelo motivado por razones religiosas y espirituales, son llevadas misteriosamente por el camino de la búsqueda de sentimientos y emociones de inspiración espiritual, más allá de sus propios razonamientos o entendimiento del misterio de la vida, de su sentido y de su destino eterno. Viven y sienten de manera distinta y especial por la sencilla razón de que en el sistema social y humano no puede llenar ese vacío interior que sus almas no alcanzan a comprender o entender a cabalidad. Digamos que es un vacío existencial que las algarrobas de este mundo no pueden llenar y satisfacer su hambre y su sed de espíritu por la verdad y la justicia que debería de caracterizarnos como seres pensantes. No es el eslabón perdido de la filosofía evolucionista o la ciencia mundana, que vive buscándole 3 pies al gato cuando en realidad el gato tiene 4 pies o 4 patas. Bien, porque busca donde no debe y debería encontrarla en el interior de su mente, llenar todas esas insatisfacciones humanas, desechando sus dudas e incrédula manera de razonar, porque su orgullo y prepotencia le han cegado el entendimiento y tiene cauterizada su mente. De tanto negar su verdadera inutilidad, creyendo ser sabio, se convierte en un necio. Muchos tal vez se preguntan qué tiene que ver todo lo dicho hasta aquí ahora con estar autorizados para hablar la verdad de Dios. Cualquier experiencia religiosa o espiritual verdadera, indiscutiblemente, nunca puede estar en contradicción con la voluntad de Dios, su ley y sus mandamientos. Se espera al menos de aquellos que han comenzado ese largo proceso de catarsis, de conversión a la verdad, sigan creciendo en un acertado entendimiento de las exigencias del espíritu de la verdad revelada verdaderamente en las Sagradas Escrituras. El Mesías Yahshua dijo en una ocasión a los que escuchaban sus enseñanzas: cuanto más no dará de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida al Padre. Lucas 11:13. Todos podemos tener del Espíritu Santo de Dios como principio de sabiduría divina, del Padre. Verdaderamente, para poder comenzar a entender las bases de la verdad de Dios, ya que Él, el único Dios verdadero, nos da de su Espíritu. Seguimos, vamos a darle la vuelta a la hoja. No da de su Espíritu por medida, porque la palabra de Dios nos dice igualmente: sed lleno de su Espíritu y no nos embriagamos con el espíritu del actual sistema de cosas de este mundo. Podemos verlo en Efesios 5:18. Quien enseña y cree que el Espíritu Santo de Dios es una persona o un ser espiritual, enseña y cree contrario a la verdad revelada de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es blasfemia, es un blasfemo, y no está capacitado
autorizado para hablar la verdad de Dios. Es un anatema e idólatra, vuelvo a repetir. Ha puesto delante o al lado de a otro Dios, junto al único y verdadero Dios. Ha quebrantado el primer mandamiento de la ley de Dios, de Eloah a Elohim, Jehová Sebaot, el Dios de los dioses. Visiten ustedes Éxodos 20, del 1 al 6, Juan 17:3, Primera de Timoteo 6:16. De la Biblia textual tomo este texto de Primera de Juan 2:27, que dice así: aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseña, permaneced en él. Jeremías 33:3 nos dice así: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recibimos una unción del Espíritu de Dios, pero es el poder de Dios, su fuerza transformadora, que nos convierte en siervos veraces de su revelación. Cosas grandes y ocultas que no conocemos, que nos ayudan, nos autorizan para hablar de parte de Dios. Y decía Jesucristo, Yeshua HaMashiach, conocerás la verdad y ella te hará libre de la esclavitud de una mente sumergida en el espíritu de mentira del actual sistema de cosas, y de adivinación, que es pecado de idolatría, que anda palpando en razonamientos y filosofías huecas y de sibilinas malas intenciones. Son pensamientos y acciones cabalísticos, cabalísticas, babilónicas, del espíritu de mentira y de idolatría. Juan 8, 31 y 32. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo puedo leer en Lucas 9:23, Yeshua habla a todos y punteramente dice a cada uno en particular. Aunque habla a muchos, se dirige a su mente personalmente, a mi mente personalmente. ¿Me sigues? Él me dice: te doy la unción del poder del Espíritu de mi Dios y de mi Padre, para que puedas venir detrás de mí. Donde yo estoy, tú estarás. En ese entonces, Yeshua estaba en tierra de Israel, en Jerusalén. ¿Y a dónde iba? Iba al matadero. ¿Me sigues? Él no iba a ningún club social, grupo religioso, secta o organismo institucional y estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Iba a dar su vida en rescate por muchos. ¿Me sigues? Para esto es el Espíritu de Dios, el poder del Padre, para hablar a otros la verdad de la posible muerte física nuestra por amor a Yeshua. Permitidme que le dé la vuelta a la hoja. Bien, amigos, seguimos. Autorizados para hablar la verdad de Dios. ¿Qué puede significar hablar a otros la verdad sobre nuestra muerte física por amor a Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo? Juan 12:24, de la versión Reina Valera del 60, nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 15, versículo 5 y 16. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Voy a mover un poquito la cámara. Así, muy bien, amigos. Y el versículo 16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Naturalmente, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial y conforme a su ley espiritual y divina, justa y perfecta, sus mandamientos de vida y salvación. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje de estos textos? Yo les voy a reseñar una serie de apartados, a ver qué les parece a ustedes. El verdadero mensaje de estos textos sería, pues, compromiso con la verdad, responsabilidad, fidelidad, servicio, solidaridad, empatía, fe obediente, devoción piadosa, santidad, una correcta espiritualidad, no ser unos beatos domingueros quebrantadores del cuarto mandamiento de la ley de Dios, amar y cumplir los mandamientos de Dios, evitar la hipocresía social, humana y, sobre todo, religiosa, que es la falsedad. La religiosidad burocrática, mercantilista y una sucia y mala intencionada beneficencia para callar nuestras sucias conciencias. Morir al yo personal, egocentro e idólatra. Lean Job, capítulo 2, versículo 9 y 10 de la Biblia textual, que nos dice así: entonces le dijo su mujer: ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Pero él respondió: como suelen hablar las insensatas, has hablado tú. Si recibimos de Elohim el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal, aunque el mal no procede del Padre, Dios Todopoderoso, Dios de los espíritus? Es generado por el espíritu de este mundo y por el Dios de este mundo, pero Dios lo permite para probar nuestra fe obediente y nuestra vida piadosa. En todo esto no pecó Job con sus labios. La verdad y la integridad de espíritu nos pone constantemente a prueba. Verifica verdaderamente nuestro estado mental y espiritual en favor de nuestra vida emocional y de puros sentimientos religiosos. Los farsantes de la religión estatal e institucional tienen hecho un pacto de sangre con el padre de la mentira. Juan 8:44. Segunda de Corintios 11:4. Porque en verdad, si el que viene proclama a otro Yahshua, al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportaríais. Bien pocas personas son capaces de soportar la verdad, incapaces de percibir al verdadero Mesías. Comezón de oír tienen solo para prédicas halagüeñas, no comprometedoras con la verdad. Realmente no tienen el espíritu del eterno Dios. Por sus frutos se conoce al árbol. No tienen discernimiento para percibir la verdad del error, traducido en que reciben cualquier evangelio superfluo, mercantilista y ponzoñoso de estos palabreros de la religión falsamente cristiana. Se tragan el camello y cuelan el mosquito. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, fraudulentos,
artistas verdaderos del fraude y de la verdad camuflada, que en realidad es mentira, que se disfrazan como apóstoles de Mesías. Visiten Mateo 7, del 21 al 23, y esto es más bien dirigido al mundo carismático y pentecostal que hoy prolifera en muchas de las iglesias tradicionalistas, entre comillas, cristianas. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Vean 1 de Timoteo 4.1 y 1 de Juan 4.1. Segunda de Corintios 11, 19 al 20. Verdaderamente es una necrosia espiritual, son templos de la morgue. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdo, ¿o no? Porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros. Si alguno os trata altivamente, con crueldad y violencia, muchas veces también, aunque de manera civilina, si alguno os abofetea. Hoy nadie es Pablo, Saúl, en el espíritu, y lo que hay es, amigos, una burla al misterio del Evangelio que Pablo, Saúl, nos ha dejado como legado de la fe y de la verdad una vez dada a los santos, según Judas 3. Os aconsejamos, me aconsejo a leer a cabalidad la historia de este verdadero siervo del Mesías, Yeshua. Saúl como prototipo de todo verdadero hijo de la verdad, del único y verdadero Dios. 1 de Timoteo 6:16. Hemos de practicar el ejemplo de Saúl, que no es otro que seguir la huella de Mesías. Es pura falacia e idolatría de la más grasa, falta de respeto y desvergonzada, disoluta manera de vivir, aprovechándose estos líderes de la buena voluntad de otro, lo cual el apóstol Pablo jamás hizo. La única prueba de fe es esta: por sus frutos. El conocimiento académico solo ayuda al ego de una mente humana materialista. Es el conocimiento de los pensamientos de Dios lo que debería de interesarnos y procurar buscarlos. Lo demás son puros detalles, como dijo en una ocasión el famoso Albert Einstein. La lucha es espiritual, es contra nosotros mismos, hasta que podamos alcanzar a poseer y mantener un carácter perfecto, el carácter y los pensamientos puros del único y verdadero Dios. Lo demás son detalles. La rutina egocéntrica de un espíritu humano pecador. 1 de Juan 1, 9 y 10 nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jeremías 17, 9 y 10, Isaías 64, 6, Jeremías 13, 23. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Autorizados para hablar la verdad de Dios, cuando seamos realmente capaces de vivirla literalmente, tal como se nos revela, y no conforme a nuestra distorsionada manera de vivir o nuestra fragmentada interpretación de la voluntad divina. Por eso Romanos 12, 1 y 2 nos amonesta a que tengamos un servicio racional y condicional con la verdad de Dios. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Un culto consciente y sabio de su voluntad perfecta. Usar la razón humana en un servicio voluntario al único Dios verdadero, Eloá, Sebaot, Dios de los ejércitos. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Vean por ustedes mismos en sus propias Biblias una serie de textos que yo les voy a recitar. Filipenses 4, del 6 al 8. Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Corintios 6, 19, 20. Segunda de Corintios 3, 14 al 17. Primera de Corintios 10, 13 y Primera de Corintios 6, del 8 al 11. Amén. Que pasen todos una buena tarde. Valentín Núñez Rivero. Mi correo electrónico es ccg.valencia@gmail.com y mi número de teléfono de contacto de móvil es 695-415-923. Estamos en Burjasó, de la Comunidad Valenciana, a vuestro servicio incondicional en el amor de Yeshua, Mesías, Jesús el Cristo. Buenas tardes para todos y un abrazo fraternal. Espero que les haya servido de bendición mis palabras y estaría muy gustoso de ponerme en contacto con todos vosotros, pues para compartir la verdad de Dios, una vez dada a los santos, según Judas 3. Hasta una próxima ocasión. Gracias.